El pedido. Era el año 2020, plena pandemia. Trabajaba como repartidor en Buenos Aires, como tantos otros que no podían darse el lujo de quedarse en casa. Mi rutina diaria era simple: tomar el pedido, ir en bicicleta hasta la dirección indicada, entregarlo y seguir adelante. Sin mucho contacto, sin mucha conversación. El trabajo no era glamoroso, pero era lo que había. Aquel día recibí un pedido que parecía como cualquier otro, una dirección en el centro, cerca de la Avenida de Mayo, en uno de esos edificios antiguos que parecen desmoronarse, pero que siguen en pie desafiando el paso del tiempo. El pedido era a nombre de un tal Agustín y consistía en una hamburguesa y una Coca-Cola. Nada fuera de lo común. Sin embargo, la dirección me resultó extraña, no tanto por la ubicación, sino porque ya había pasado antes por ese edificio. Recordaba que la última vez había notado lo sombrío que se veía desde afuera, las ventanas oscuras y rotas de algunos pisos. Incluso, la fachada tenía ese aire de abandono que muchos edificios del centro ostentan, como si ocultaran secretos entre las grietas de sus paredes. Cuando llegué, dejé mi bici frente a la entrada y subí las escaleras con la bolsa en la mano. El ascensor, por supuesto, no funcionaba, otro detalle que ya no me sorprendía en ese tipo de lugares. El interior del edificio era aún peor que la fachada, las paredes estaban descascaradas, el piso de mosaicos viejos resonaba bajo mis pies y el olor, había algo en el aire, una mezcla de humedad, polvo y algo más. Algo que no podía identificar pero que me incomodaba. Subí hasta el tercer piso, donde se encontraba el departamento 305. La luz del pasillo parpadeaba y un silencio sepulcral lo llenaba todo. No se oían televisores, ni voces, ni siquiera el murmullo de la ciudad. Me detuve frente a la puerta y toqué el timbre. No hubo respuesta. Esperé unos minutos y volví a tocar, esta vez golpeando con los nudillos. Nada. Pensé que quizá la persona no había escuchado o que simplemente no estaba en casa, así que revisé la aplicación para verificar la dirección. Todo estaba en orden. Agustín en el departamento 305. Toqué una vez más, pero fue inútil. Entonces, me decidí a hacer lo que siempre hacía en estos casos, dejar la comida en la puerta y marcarla como entregada. Cuando me agaché para colocar la bolsa, algo se movió en el reflejo de la mirilla. Instintivamente, levanté la cabeza. La mirilla estaba vacía, como si nadie hubiera estado mirando, pero juraría que vi una sombra, algo que se movió al otro lado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cansancio y la tensión. Decidí no darle más vueltas. Me di la vuelta para irme cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Qué haces ahí? El corazón me dio un brinco. Un hombre mayor, de unos 60 años, estaba parado en la puerta del departamento vecino, el 306. Parecía molesto, con una ceja levantada y una mueca de desagrado. Estoy dejando un pedido, le respondí, señalando la bolsa frente a la puerta del 305. El hombre frunció aún más el ceño. ¿En el 305? Preguntó, casi con incredulidad. Ese departamento está vacío. Nadie vive ahí desde que el último inquilino se mató. Mi primer pensamiento fue que debía ser un error. Le expliqué que el pedido era para Agustín, pero el hombre solo negó con la cabeza. Te digo que no hay nadie. Hace meses que no entra ni sale nadie de ahí. El pibe que vivía ahí se colgó. La policía vino y desalojaron el departamento. Desde entonces está vacío. El tono de su voz era cortante, como si quisiera que me fuera de inmediato. El aire a mi alrededor se sintió más denso de repente, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Una sensación de opresión se instaló en mi pecho, pero me dije a mí mismo que era solo el cansancio, nada más. Aún así, algo en su mirada, en su expresión, no me dejaba en paz. Me despedí apresuradamente del vecino y bajé por las escaleras, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras me alejaba del edificio, me seguía retumbando en la cabeza lo que había dicho: se mató. Intenté sacármelo de la mente, pero la curiosidad pudo más.
Al llegar a la esquina, abrí el teléfono y busqué en Google noticias sobre el edificio. No fue difícil encontrarlo. Apenas tecleé suicidio edificio Avenida de Mayo aparecieron varios resultados. Al parecer, hacía unos 6 meses, un joven llamado Agustín Ledesma, de 28 años, se había quitado la vida en el departamento 305. Había estado solo durante semanas debido a la cuarentena, y su cuerpo lo encontraron cuando los vecinos empezaron a quejarse del olor. El corazón me latía en la garganta. Cerré la aplicación y traté de no pensar más en ello, pero había algo que no me cuadraba. ¿Por qué habría pedido comida a alguien que llevaba meses muerto? A la noche, en casa, no pude dejar de darle vueltas al asunto. Intenté ver televisión, jugar un videojuego, cualquier cosa para distraerme, pero cada vez que cerraba los ojos veía la puerta del 305, el reflejo en la mirilla, la voz del vecino diciendo que no había nadie. Algo me carcomía por dentro, una mezcla de terror y curiosidad malsana. Sentía que había algo más, algo que no me dejaba en paz. Finalmente, no pude aguantar más. Abrí la aplicación de Delivery y busqué el historial de pedidos. Ahí estaba, Agustín, departamento 305, no era un error. Había algo en esa dirección, algo que no debería estar. Mi mente no dejaba de conjurar imágenes terribles, un cuerpo en descomposición en el otro lado de la puerta, ojos vacíos mirando a través de la mirilla, manos heladas tocando el timbre mientras yo, ajeno, esperaba en el pasillo. Me sentí ridículo por dejar que mi imaginación me jugara una mala pasada, pero el miedo seguía ahí, agazapado en la oscuridad de mi apartamento. A la mañana siguiente, cuando desperté, había un mensaje en la aplicación. Pedido incompleto, departamento 305, Agustín. Mi sangre se heló. No había marcado el pedido como incompleto, estaba seguro de eso. Abrí el chat de soporte para verificarlo, pero el mensaje seguía ahí. Lo peor era que no parecía un simple mensaje automático, las palabras parecían escritas de manera personal. Como si alguien estuviera esperando una respuesta. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Cerré el teléfono de golpe, intentando calmarme. Durante el resto del día, traté de ignorarlo, pero cada vez que miraba mi teléfono, ahí estaba el mensaje, parpadeando, como si me estuviera llamando. Al caer la noche, no pude más. Decidí volver al edificio. Necesitaba una explicación, algo que me sacara esa maldita sensación de encima. Tomé mi bicicleta y pedaleé hasta la dirección. Al llegar, el edificio parecía aún más sombrío que el día anterior. Las luces de la calle parpadeaban y las sombras se alargaban de manera antinatural. El interior del edificio estaba igual de vacío, pero algo había cambiado. El silencio ahora era sepulcral, como si todo sonido hubiera sido arrancado de ese lugar. Subí las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llegué al tercer piso y me detuve frente al 305. La puerta estaba entreabierta. No sé qué me impulsó a empujarla, pero lo hice. Dentro, el aire estaba cargado de un olor fétido, como carne podrida mezclada con humedad. La luz del pasillo se filtraba tenuemente, iluminando un salón vacío, pero en las paredes, algo estaba mal. Eran fotos de gente comiendo, de repartidores, de mí. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Un frío antinatural me envolvió mientras una sombra se alzaba desde el fondo de la habitación. Algo se movía en la oscuridad, algo que no debía estar ahí. Salí corriendo, dejé la bicicleta y no volví la vista atrás. Desde ese día, borré la aplicación, dejé el trabajo y me mudé de ciudad. Pero aún ahora, en las noches silenciosas, cuando miro el teléfono, veo el nombre Agustín entre mis contactos. Y a veces, me llega un nuevo pedido. El niño de la calle vacía. Me llamo Rafael y soy repartidor de comida en Lima desde hace varios años. Mi trabajo es sencillo, recibo un pedido, lo recojo del restaurante y lo entrego lo más rápido posible. La mayoría de los días son iguales, llenos de ruido de motos y tráfico interminable.
Pero hubo una noche, hace 3 años, que todavía me persigue. Una noche que no se parece a ninguna otra y que cada vez que la recuerdo me deja con la piel de gallina. Era finales de otoño, una de esas noches donde el frío cala hasta los huesos. El viento era fuerte y las calles estaban más vacías de lo habitual. Era tarde, casi la medianoche, cuando me llegó una orden para entregar en una zona que no conocía bien. No me gustaba ir a lugares tan alejados, pero necesitaba el dinero, así que acepté el pedido sin pensarlo mucho. La dirección era en una zona de las afueras, no muy lejos del aeropuerto, pero lo suficientemente aislada para que las calles se volvieran angostas y los edificios fueran escasos. La ciudad daba paso a descampados y las luces de los postes eran cada vez más intermitentes. La señal del GPS fallaba a ratos, pero confiaba en que llegaría rápido. Me puse el casco y arranqué la moto, ansioso por terminar esa entrega y regresar a casa. El trayecto se sentía extrañamente largo. Las calles, aunque inicialmente conocidas, comenzaron a volverse cada vez más extrañas, como si estuviera adentrándome en un lugar que no pertenecía del todo a la ciudad. Las casas eran pocas y distantes, algunas apenas iluminadas y otras completamente a oscuras, como si llevaran años abandonadas. El aire se sentía pesado, denso, y un extraño silencio cubría todo a mi alrededor. Era como si el mundo se hubiera detenido. Ya no había autos, ni personas, solo el sonido lejano del viento y el zumbido de mi moto. Al llegar a una intersección particularmente desierta, el GPS me indicó que girara a la izquierda. Al hacerlo, vi algo que me detuvo en seco. Un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, estaba de pie en la esquina. Era raro, demasiado raro, ver a un niño solo a esas horas y en una zona tan aislada. Iba vestido con una camiseta blanca que se veía sucia, descalzo, y lo más perturbador de todo, no se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando al vacío. Me acerqué lentamente, desconcertado y algo nervioso, pensando en cómo alguien podría haberlo dejado solo en medio de la nada. Paré la moto y, sin apagar el motor, me incliné hacia él desde el asiento. ¿Estás bien?, le pregunté, esperando que alguien apareciera de la nada, algún adulto o padre que lo acompañara. El niño no respondió. Ni siquiera reaccionó. Solo se quedó ahí, inmóvil. Pensé que quizás estaba en shock o asustado, así que me acerqué un poco más. Fue entonces cuando levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, nunca podré olvidar esos ojos. Eran completamente negros. No había iris, ni blanco, solo un abismo oscuro que absorbía toda la luz. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo, paralizándome por un momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No podía apartar la vista de esos ojos. No eran los ojos de un niño, no eran ojos humanos. El miedo me invadió de una manera que jamás había experimentado. Mi instinto fue girar el acelerador lo más rápido posible. Salí de allí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta y las manos temblando al sujetar el manillar. No volví a pensar en el niño, no quise, no podía. Seguí conduciendo por esas calles oscuras, sintiendo que el frío se intensificaba con cada minuto que pasaba. Parecía que la temperatura había bajado bruscamente y una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo, envolviéndolo todo. Ya no veía casi nada, excepto el destello ocasional de las luces de la moto, que apenas podían atravesar la niebla. Me quedaba poco para llegar a la dirección, y solo quería terminar la entrega. Sin embargo, mientras avanzaba, noté algo inquietante. Las calles comenzaban a parecerse demasiado, como si estuviera dando vueltas en un círculo interminable. Cada esquina, cada casa medio derruida, parecía repetirse. Pensé que me estaba perdiendo, pero el GPS seguía indicándome que estaba yendo en la dirección correcta. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Intenté calmarme, pero cada vez que miraba a los lados, tenía la extraña sensación de que no estaba solo. No era solo la niebla o el frío, había algo más. Era como si alguien, o algo, me estuviera observando desde las sombras.
No veía a nadie, pero podía sentirlo, esa sensación opresiva de ser vigilado. Finalmente llegué a la dirección que el GPS marcaba como destino, una casa vieja, descuidada, al borde de un terreno baldío. No tenía luz y las ventanas parecían estar tapiadas desde adentro. Me bajé de la moto, inseguro. El aire a mi alrededor era pesado, sofocante, y un silencio absoluto reinaba en el ambiente, excepto por el sonido de mi respiración y el latido rápido de mi corazón. Llamé a la puerta, aunque ya me sentía en peligro. Era una de esas casas que parecen haber sido olvidadas hace décadas, pero de alguna manera todavía figuraba como dirección activa en la aplicación. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Traté de llamar por teléfono al cliente, pero la llamada nunca se conectó. Era como si no hubiera señal en ese lugar, aunque el GPS funcionaba a la perfección. Justo cuando me iba a rendir y volver a la moto, escuché un ruido proveniente del interior. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia la puerta desde el fondo de la casa. Me quedé quieto, esperando que alguien abriera, pero el sonido se detuvo abruptamente, justo al otro lado de la puerta. Decidí dejar el pedido en el suelo y regresar. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, escuché un susurro, bajo, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Rafael. Mi nombre. No había duda de que habían pronunciado mi nombre. El pánico se apoderó de mí. Nadie debería saber mi nombre. No me había presentado, y los datos del cliente nunca incluyen ese tipo de información. Sentí que algo me observaba desde el otro lado de la puerta, algo que no era humano. Me giré bruscamente, dispuesto a salir corriendo, pero algo más llamó mi atención. En medio de la calle, apenas visible a través de la niebla, estaba el niño. El mismo niño que había visto antes. Estaba parado allí, en medio de la carretera, mirándome con esos ojos vacíos, negros como la noche. Sentí el frío subiendo por mi espalda. No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí, pero tampoco quería pasar junto a él para llegar a la moto. Entonces, sin previo aviso, el niño comenzó a caminar hacia mí. Lento, deliberado, con pasos que resonaban en el suelo de una manera antinatural, como si no estuviera caminando realmente, sino deslizándose. Quería moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me sujetara al suelo, como si el terror mismo me hubiera clavado allí. El niño se detuvo a pocos metros de mí, y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Rafael, esta vez la voz no provenía de la casa, sino del niño. Pero no movió los labios. Esa voz no era la de un niño, era un sonido bajo, gutural, como si viniera de algún lugar más profundo, más oscuro. En ese momento, rompí el trance. Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí hacia la moto. La niebla era espesa, pero logré encender el motor a la primera. No miré atrás. No podía. El miedo me impulsaba y solo quería escapar de allí. Mientras me alejaba, algo me golpeó la espalda, como una ráfaga de viento frío, como si alguien o algo hubiera estado a punto de alcanzarme. Aceleré tanto como pude, sintiendo que el terror me empujaba hacia adelante. Las calles volvieron a ser un caos de formas distorsionadas, las luces titilando como si el mundo a mi alrededor estuviera derrumbándose. Cuando finalmente regresé a una zona más transitada, el aire pareció cambiar. El frío se disipó un poco y las calles volvieron a tener ese bullicio lejano y reconfortante de la ciudad. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que, aunque me hubiera alejado físicamente de aquel lugar, lo que sea que me había seguido esa noche, aún estaba conmigo. Desde entonces, cada vez que tomo una nueva entrega en las noches frías y solitarias, siento esa misma opresión en el pecho. Y aunque trato de no pensar en ello, en más de una ocasión, cuando giro una esquina o paso por una calle desierta, juraría que he visto a ese niño. Solo por el rabillo del ojo, quieto, observando. Y cada vez que lo veo, siento que estoy un poco más cerca de no poder escapar la próxima vez. El pedido al cementerio.
Trabajo como repartidor en Guadalajara desde hace un par de años. Mi día a día no es precisamente emocionante, pero me gusta la sensación de libertad que me da conducir por la ciudad de noche. La mayoría de los pedidos son sencillos: comida rápida, direcciones comunes, personas que esperan ansiosas en sus puertas. Sin embargo, hubo una noche en particular que jamás podré olvidar. Desde ese día, he dejado de tomar turnos nocturnos. No puedo dormir tranquilo, no puedo borrar de mi mente lo que viví. Esa noche comenzó como cualquier otra. Era un martes, poco movimiento en las calles. El clima estaba algo húmedo por la lluvia que había caído más temprano. Me encontraba terminando un pedido cuando me llegó una nueva notificación en la app. Nada fuera de lo común, pensé. Solo otro cliente hambriento esperando su cena. El destino me llamó la atención: un cementerio a las afueras de la ciudad. La dirección era precisa, pero algo en mi interior se tensó al leerla. Mi primer pensamiento fue que debía haber algún error. ¿Quién en su sano juicio pediría comida a un cementerio? Revisé el pedido de nuevo. Todo parecía en orden: una hamburguesa y papas, pagado con tarjeta. El nombre del cliente era irrelevante, solo una inicial, M. A pesar de lo extraño de la situación, decidí ir. El pago estaba hecho y no era mi trabajo cuestionar a los clientes. Puse la dirección en el GPS y me dirigí hacia el lugar. La ciudad iba desapareciendo a medida que avanzaba por las estrechas calles mal iluminadas que rodeaban la periferia. Las luces de los postes se tornaban cada vez más escasas y un leve frío comenzó a asentarse en el aire. A lo lejos, las siluetas de los árboles se alzaban como sombras amenazantes, balanceándose al ritmo del viento. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Llegué al cementerio en menos de 15 minutos. Estaba vacío, por supuesto, y solo la luna iluminaba la entrada con su pálida luz. El lugar en sí tenía un aire inquietante, aunque no era nada particularmente distinto a otros cementerios que había visto antes. Lo que sí me impactó fue la sensación abrumadora de soledad y de algo más. Algo que no podía describir. Me detuve frente a las rejas oxidadas de la entrada principal. Ahí, de pie, había una mujer. No la vi hasta que apagué el motor. Estaba parada en la sombra, pero se distinguía claramente por la ropa que llevaba: un vestido negro, largo y antiguo, que se agitaba ligeramente con el viento. Tenía el cabello suelto, negro y lacio, cubriéndole parcialmente el rostro. No me había dado cuenta de cuando llegó allí. No había ningún auto cerca y el lugar estaba completamente desierto. Me observaba fijamente desde la oscuridad. Respiré hondo. No era mi lugar preguntar. Quizás estaba ahí por razones personales, pensé. Tal vez visitaba a alguien. Me bajé de la moto, tomé la bolsa con la comida y caminé hacia ella, intentando ignorar la creciente incomodidad que me invadía. «Aquí está tu pedido», le dije, aunque mi voz sonó más nerviosa de lo que esperaba. La mujer no respondió inmediatamente. Solo sonrió, pero era una sonrisa vacía, como si le faltara algo esencial. Su piel era extremadamente pálida, casi traslúcida bajo la luz de la luna. Estiró una mano delgada, casi esquelética, para tomar la bolsa. No podía dejar de mirarla. Algo en sus ojos, profundos y oscuros, me resultaba perturbador. Agradeció con un leve asentimiento de cabeza, sin emitir palabra alguna. Apenas si me di cuenta de que ya había dado un par de pasos hacia mi moto, ansioso por irme de allí. Justo cuando encendía el motor, una alerta en mi teléfono me llamó la atención. Revisé el sistema para confirmar el pedido, pero mi estómago se hundió al ver que no había ningún registro. Nada. La dirección no estaba, ni el nombre, ni el pedido. Era como si nunca hubiera existido. Mi cuerpo se tensó. Mi instinto me gritaba que me fuera, que dejara todo y regresara a la ciudad. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo me obligó a volver la vista hacia la entrada del cementerio. La mujer ya no estaba. Me bajé de la moto de nuevo, nervioso, y caminé hacia donde había estado. El viento soplaba más fuerte ahora, y el sonido de las hojas secas revoloteando en el suelo era lo único que rompía el silencio.
Miré alrededor, pero no había rastro de ella. No había ningún lugar a donde hubiera podido ir tan rápido. El cementerio estaba cerrado, las puertas con candado. El único sonido era mi respiración acelerada. Entonces vi la bolsa de comida, intacta, tirada en el suelo. No había sido tocada. Un escalofrío recorrió mi espalda. La recogí lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad que envolvía el lugar. Quería gritar, correr, pero mis pies se sentían pesados, como anclados al suelo por una fuerza invisible. Me forzaba a dar pasos hacia atrás, alejándome del cementerio mientras mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Volví a la moto y me largué de allí lo más rápido que pude. La sensación de ser observado no desapareció hasta que las luces de la ciudad volvieron a rodearme. Todo el trayecto de vuelta estuve revisando el teléfono, tratando de entender lo que había pasado. No había ningún pedido, ningún registro, nada que indicara que alguien había solicitado comida en ese cementerio. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez al rostro de esa mujer. A su sonrisa vacía. A cómo había desaparecido sin dejar rastro. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido algún tipo de error del sistema, que tal vez alguien estaba jugando conmigo, o que mi cansancio me había hecho ver cosas que no estaban ahí. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Pasaron unas semanas, y poco a poco empecé a olvidar lo sucedido. O al menos eso me decía a mí mismo. Volví a mis turnos, evitando cualquier entrega que me llevara fuera de la ciudad por la noche. Pero un día, mientras revisaba el historial de pedidos para asegurarme de que todo estuviera en orden, vi algo que me dejó paralizado. La dirección del cementerio aparecía de nuevo. Mis manos comenzaron a temblar mientras observaba el pedido, exactamente igual al de aquella noche: hamburguesa, papas, pago con tarjeta. Pero esta vez había algo más. El nombre del cliente estaba completo y me heló la sangre. Decía Marta García. Era un nombre que me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo. Busqué en internet, buscando una explicación, algo que me tranquilizara. Lo que encontré fue peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Marta García había muerto hace 5 años en un accidente automovilístico justo a las afueras de la ciudad. Su cuerpo había sido enterrado en ese cementerio. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cómo era posible? Me negaba a creer que había entregado comida a alguien que llevaba años muerta. Pero la verdad era innegable. Desde entonces, no he vuelto a tomar pedidos de noche ni a acercarme a ese cementerio. La historia me sigue atormentando, como una sombra que se cierne sobre mí. Cada vez que cierro los ojos, veo a la mujer en la entrada del cementerio. Su sonrisa vacía, sus ojos oscuros. Y aunque sé que está muerta, no puedo dejar de pensar que, en algún lugar, aún espera su comida. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. El pedido de la medianoche. Soy repartidor en Bogotá, llevo años haciendo entregas a lo largo y ancho de la ciudad. Es un trabajo duro, agotador a veces, pero también me da libertad. Me muevo rápido en mi moto, esquivando el tráfico pesado de la capital, haciendo el mayor número de entregas posible para ganar algo decente. La mayoría de los lugares son normales, tal vez algunos algo incómodos o inseguros por la zona, pero hay un edificio en particular al que siempre me esfuerzo por evitar. Está en el centro, en la parte más vieja de la ciudad, esa zona donde las calles son más angostas y los edificios parecen cargados de una historia que nadie quiere recordar. Había escuchado rumores de mis compañeros. Historias sobre ese lugar. Decían que una mujer murió de manera terrible allí hace años, que su espíritu quedó atrapado entre esas paredes y que, de alguna manera, seguía esperando, buscando venganza. No soy alguien supersticioso, pero las leyendas en Bogotá tienen una manera de hacerse sentir más reales cuando te mueves por la ciudad de noche,
Cuando las luces de las farolas apenas iluminan las calles y sientes que las sombras te siguen más de lo normal. A pesar de mis intentos por evitar ese edificio, una noche me tocó ir. El pedido llegó a última hora, justo cuando estaba pensando en regresar a casa. Revisé la dirección y maldije en voz baja. El cliente había solicitado comida de un restaurante caro, y las propinas ahí suelen ser generosas. Mi instinto me decía que lo rechazara, pero el hambre de ganarme un poco más para cerrar la noche me ganó. Arranqué la moto y me dirigí hacia el centro. Mientras avanzaba, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más frío. No es raro que en Bogotá las temperaturas bajen por la noche, pero esto era diferente. Había algo en la brisa, una sensación pesada que se metía en los huesos, haciéndome pensar en todas esas historias que había oído sobre el lugar al que me dirigía. El edificio era un bloque de piedra oscura, viejo, con ventanas que parecían vacías, como ojos apagados que te observaban en silencio. Aparqué la moto en la acera y, al bajar, me di cuenta de que no había nadie en las calles. Ni un alma. Era extraño, porque aunque la zona era antigua, siempre había al menos algún indigente o gente caminando tarde por el centro. Pero esa noche, las calles estaban desiertas. Algo en el ambiente me hacía sentir que no debía estar allí. Respiré hondo y me dirigí a la entrada. El vestíbulo era lúgubre, con paredes desconchadas y un olor a humedad que invadía mis fosas nasales. El edificio no había sido renovado en años, tal vez décadas. La luz del pasillo era tenue, parpadeaba intermitentemente. Recordaba los rumores que contaban sobre el ascensor de este lugar. Dicen que la mujer que murió, lo hizo precisamente en uno de esos ascensores, atrapada entre los pisos, mutilada por el mecanismo cuando falló. La leyenda afirmaba que aún se podían escuchar sus gritos si te quedabas demasiado tiempo ahí. Apreté los dientes y presioné el botón. El ascensor tardó en llegar y mientras esperaba, sentí un hormigueo en la nuca, como si algo invisible estuviera observándome. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo las sombras alargándose por el pasillo. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando el interior del ascensor. Entré y presioné el botón del 7º piso, deseando que el viaje fuera rápido. El ascensor se cerró con un traqueteo y las luces comenzaron a parpadear. Me quedé quieto, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Cuando el ascensor comenzó a moverse, fue como si el mundo se ralentizara. El aire dentro se volvió más denso, casi imposible de respirar. Sentía que me costaba inhalar, como si algo estuviera apretando mis pulmones. Fue entonces cuando escuché el susurro. Mi nombre. Claramente pronunciado en la oscuridad. Me quedé helado. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Lo supe. Tenía que estar solo. Pero el susurro se repitió, esta vez más cerca, justo detrás de mí, como si alguien estuviera de pie en la esquina del ascensor, observándome. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el 7º piso, prácticamente salté fuera. El aire del pasillo era igual de pesado, como si algo invisible lo saturara. Las luces parpadeaban y la atmósfera se sentía cargada de una tensión inexplicable. Caminé hacia el número de departamento indicado en la aplicación, pero con cada paso que daba, sentía que el piso debajo de mí se hacía más blando, como si algo no estuviera bien. Finalmente, llegué a la puerta. Levanté la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, se abrió lentamente. Al otro lado, una figura femenina me esperaba. Me quedé paralizado. No parecía humana. Era alta, más alta de lo normal, con una silueta delgada y torcida, y su piel, si es que podía llamarse piel, era de un color gris pálido, casi translúcido. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos, esos ojos, eran vacíos, completamente negros, como pozos sin fondo que me observaban sin parpadear. Quise correr, retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado en esa mirada, inmóvil. Podía sentir el frío irradiando de ella, un frío que calaba hasta los huesos, y algo en mi interior gritaba que esa cosa no era de este mundo, que estaba frente a algo que no debería existir.
Ella alzó una mano y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Me quedé solo en el pasillo, el sonido del cierre resonando en el silencio. El frío persistía y cuando miré mi reloj me di cuenta de que había pasado más tiempo del que debería. Mucho más. Rápidamente me dirigí de regreso al ascensor, mis pies sintiendo el suelo bajo ellos de una manera extraña, como si cada paso que daba me alejara de la realidad. Apreté el botón con desesperación, mirando hacia los lados, esperando que algo o alguien apareciera. El ascensor tardó en llegar y cuando las puertas finalmente se abrieron, las luces dentro estaban apagadas. Entré de todos modos, no tenía opción. Las puertas se cerraron y la cabina se sumió en una oscuridad total. El ascensor comenzó a moverse, pero esta vez no se sentía como antes. No sabía si estábamos subiendo o bajando y la sensación de opresión en el aire se intensificó. El susurro volvió. Mi nombre, una y otra vez, como un eco que se hacía más fuerte y más cercano con cada repetición. En la oscuridad, sentí que algo se movía a mi alrededor. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. El sonido de pasos suaves, apenas perceptibles, me rodeaba y entonces algo rozó mi hombro. Grité, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, sofocada por el miedo. De repente, el ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el mismo séptimo piso. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una luz titilante en la distancia. No podía salir. No podía quedarme. Estaba atrapado. Un sonido detrás de mí me hizo girar. La figura estaba allí, parada justo fuera del ascensor. Sus ojos vacíos me miraban y esta vez su boca se abrió lentamente, dejando salir un susurro, «Vuelve». No esperé a averiguar qué significaba. Presioné el botón de la planta baja repetidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Las puertas del ascensor finalmente se cerraron y cuando el ascensor comenzó a moverse, supe que no estaba solo dentro de esa cabina. Cuando llegué a la planta baja, salí disparado del edificio, casi cayéndome en las escaleras. No miré atrás. No podía. Subí a mi moto y aceleré sin rumbo, dejando atrás ese lugar maldito. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos, escuchaba mi nombre en susurros. Desde entonces, he evitado esa zona a toda costa. No sé qué vi exactamente, pero sé que algo en ese edificio está esperando. Y no volveré a descubrir qué quiere. Nunca más. La anciana. Fue la razón de mi renuncia y, aunque nadie me crea, te juro que esto fue tan real como el aire que respiras. Ya no puedo ni caminar por el centro histórico de Quito sin que el recuerdo me ahogue en ese miedo inexplicable, ese terror frío que no se apaga ni con las luces del día. Lo que viví aquella noche fue una pesadilla despierto, y cada vez que cierro los ojos, la veo otra vez, ahí, en esa casa maldita. Era un jueves por la noche, un turno como cualquier otro, y yo llevaba ya varias horas pedaleando por la ciudad con mi mochila térmica a cuestas. El clima había empeorado. Una bruma densa se había instalado sobre las calles empedradas y las sombras de las antiguas construcciones parecían alargarse, como si la ciudad misma estuviera respirando algo oscuro. Me llegó una solicitud para una entrega en una zona poco transitada del centro histórico, una parte que rara vez recibe pedidos. A pesar de la incomodidad que sentí al ver la dirección, acepté el encargo. Siempre lo hacía, el dinero era necesario y el extra por esa zona prometía cubrir algunos gastos pendientes. La casa estaba ubicada en una calle estrecha, casi al borde de una colina donde las luces de la ciudad no llegaban del todo. Tenía una fachada antigua, con paredes que parecían agrietarse por el peso de los siglos. El tipo de lugar que cualquier turista encontraría pintoresco, pero que los locales evitábamos después de anochecer. Me estacioné frente a una puerta de madera alta, con herrajes oxidados y una pequeña ventana circular que estaba tan sucia que apenas se podía ver a través de ella. Miré la hora, 11:45 de la noche.
A esas alturas, solo quería terminar la entrega e irme a casa. Toqué el timbre y esperé. Pasaron unos segundos antes de que una voz débil y temblorosa me respondiera. Adelante, por favor, solo un momento. No vi a nadie por la ventana, pero oí el chasquido del cerrojo y la puerta se entreabrió. Una anciana apareció en el umbral, encorvada, vestida con una bata oscura y el cabello enmarañado cayéndole por los hombros. No pude evitar notar lo frágil que se veía. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos eran de un gris apagado, casi vacío, como si la vida hubiera comenzado a desvanecerse de su cuerpo mucho tiempo atrás. Disculpa, joven, dijo con una voz apenas un susurro. ¿Podrías entrar y dejar la comida en la mesa? Me cuesta mucho caminar, por favor. Una parte de mí se resistió. Había algo en la manera en que me miraba, en lo frío del aire que emanaba desde dentro de la casa, que me ponía los pelos de punta. Pero también estaba agotado y solo quería cumplir con el pedido. La compasión, o quizás la costumbre de no contradecir al cliente, me ganó. Asentí sin decir nada y crucé el umbral, entrando en lo que parecía ser un recibidor angosto y débilmente iluminado. El olor me golpeó de inmediato. Era un hedor a humedad, a paredes que habían estado cerradas durante demasiado tiempo, mezclado con algo que no podía identificar del todo, un matiz metálico y rancio que me hizo dudar por un segundo. Caminé por el pasillo siguiendo sus instrucciones, intentando no prestar atención a la sensación pegajosa bajo mis pies. Las tablas del suelo crujían con cada paso, como si protestaran ante el peso de alguien vivo. La anciana caminaba lentamente detrás de mí, su respiración pesada, cada inhalación como un susurro irregular. Al fondo del pasillo, vi una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser una cocina. Entré, pero antes de que pudiera poner la comida sobre la mesa, escuché algo, pasos que no eran los míos ni los de la anciana. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, intentando convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Pero el sonido seguía ahí, ese roce seco de algo arrastrándose justo detrás de mí. Lentamente, me giré. La anciana ya no estaba. El pasillo estaba vacío, y el aire, de repente, se volvió más denso, como si el peso del lugar cayera sobre mis hombros. Tragué saliva, el corazón martilleándome en los oídos. Decidí dejar la comida y salir de inmediato, pero justo cuando me giré hacia la salida, todas las puertas se cerraron de golpe. No fue un simple portazo por la corriente. Fue como si alguien hubiera decidido encerrarme en ese maldito lugar. El eco de la madera cerrándose resonó por toda la casa, y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que me zumbaba en los oídos. Empecé a caminar hacia la puerta por la que había entrado, pero algo me detuvo de nuevo. Una risa, grave y lejana, como un murmullo de ultratumba, llenó el aire. Venía desde lo más profundo de la casa. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No era una risa humana, no del todo. Era baja, gutural, casi bestial. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta de salida, pero el picaporte no cedía. Lo giré con más fuerza, pero era como si alguien lo hubiera bloqueado desde el otro lado. Desesperado, corrí hacia las ventanas, pero cada una estaba cubierta con gruesas cortinas oscuras y, al intentar abrirlas, me di cuenta de que estaban selladas, atornilladas a los marcos. El pánico se instaló en mi pecho. Empecé a golpear la puerta con ambas manos, gritando por ayuda, pero mi voz se ahogaba en el silencio de esa maldita casa. Y entonces, los pasos regresaron. Esta vez eran más claros, más cercanos. Escuché el crujido del suelo a lo lejos, pero se acercaba, cada vez más rápido, como si algo, o alguien, estuviera corriendo hacia mí. Me volví justo a tiempo para ver una sombra pasar por el marco de la puerta. No era la anciana. No podía ser ella. Era algo más, algo que se movía con una agilidad imposible para alguien de su edad. Comencé a retroceder, con la espalda pegada a la pared, el miedo apoderándose de mí por completo. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, en cada sombra que se alargaba sobre las paredes. Algo me observaba. Algo se movía en la penumbra, acechándome, jugando con mi desesperación.
Y luego la risa, esa maldita risa, más fuerte esta vez, resonando por todo el lugar, como si las paredes mismas estuvieran riéndose de mí. Corrí hacia el pasillo buscando otra salida, cualquier cosa que me permitiera escapar. Al fondo, vi una puerta entreabierta que no recordaba haber visto antes. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia ella y la empujé. Era una escalera que descendía a un sótano. No había otra opción. Bajé, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. El aire era más denso ahí abajo, el olor más penetrante. El sonido de mis propios pasos se mezclaba con algo que venía de más abajo. Un goteo constante, como agua cayendo sobre piedra. Cuando llegué al final de la escalera, el suelo era de tierra. Un sótano viejo, con vigas expuestas y paredes húmedas. En el centro, había un pozo, una abertura oscura que parecía no tener fondo. Y entonces lo vi, algo que nunca debía haber visto. Al borde del pozo, algo se movía, algo que no debía existir en este mundo. Una figura encorvada, retorcida, con manos largas y huesudas que se estiraban hacia el interior del pozo, como si intentara sacar algo de las profundidades. No podía verlo del todo, pero su silueta era lo suficientemente clara como para hacer que mi mente se llenara de un terror indescriptible. No podía respirar. Mi corazón latía desbocado. Retrocedí lentamente, pero una vez más, esa risa llenó el aire. Solo que ahora venía desde todas partes. Desde el pozo. Desde las paredes. Desde el mismo suelo bajo mis pies. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás. Subí las escaleras, tropezando con los últimos peldaños, pero algo me agarró por el tobillo, algo frío, algo que no era humano. Me giré por puro reflejo y vi una mano huesuda, negra como la noche, que emergía desde las sombras del sótano. Grité, sacudiéndome con todas mis fuerzas hasta que logré liberarme y corrí como nunca antes en mi vida. Cuando llegué al pasillo, las puertas se abrieron de golpe, como si la casa misma me dejara ir. Salí a la calle, la bruma fría golpeándome el rostro. No miré atrás. No quería saber si me seguían. Renuncié esa misma noche. Y aunque todos piensan que exagero, que lo inventé, sé que no. Nadie vuelve de esa casa sin dejar una parte de sí mismo adentro. Yo, al menos, dejé mi cordura. La mujer de la ventana. Mi nombre es José y soy repartidor de comida en una pequeña ciudad en el sur de México. He trabajado en este oficio durante algunos años y puedo decir con certeza que he visto todo tipo de cosas, clientes que se enojan porque el pedido no llegó a tiempo, direcciones confusas, mascotas agresivas. Nada fuera de lo común. Pero hay una entrega en particular que me marcó para siempre, una noche que jamás podré olvidar. Lo que viví esa noche me persigue cada vez que estoy solo, cada vez que paso por esa zona, cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó como cualquier otra jornada de trabajo. Era viernes por la noche y como de costumbre, los pedidos aumentaban. La mayoría de mis entregas eran en áreas cercanas al centro de la ciudad, pero ya cerca de la medianoche me asignaron una entrega en las afueras. Acepté sin pensarlo dos veces, después de todo, era una de las últimas entregas de la noche y solo quería terminar mi turno para regresar a casa. La dirección me llevó a una zona que no conocía bien. Las calles se volvían más angostas y desiertas y las luces de los postes eran intermitentes, parpadeando a intervalos irregulares. Al llegar, me detuve frente a una casa vieja, bastante deteriorada. Se notaba que había visto mejores días. Las paredes estaban cubiertas de grietas y la pintura había comenzado a desprenderse en grandes pedazos. La vegetación había invadido gran parte del terreno, como si nadie hubiera cuidado del lugar en años. Cuando me bajé de la moto, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo por el frío de la noche, era algo más, una sensación de ser observado. Me acerqué al portón oxidado y, justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, algo me hizo levantar la mirada hacia el segundo piso. Ahí estaba.
Una figura femenina, inmóvil, de pie en la ventana, observándome fijamente. Mi corazón dio un vuelco, y durante unos segundos me quedé paralizado, intentando comprender lo que estaba viendo. La luz en la habitación donde estaba la mujer era débil, pero suficiente para distinguir su rostro. Tenía la piel extremadamente pálida, casi grisácea, y sus ojos eran lo peor. Parecían vacíos, sin vida, pero aún así me miraban con una intensidad perturbadora. No movió un solo músculo, no hizo ningún gesto. Solo me observaba. Tragué saliva y desvié la mirada hacia el pedido. Revisé la dirección y me di cuenta de que, efectivamente, había un error. La casa no coincidía con lo que tenía registrado en la aplicación. Sentí un alivio temporal, como si el hecho de que la dirección fuera incorrecta me diera una excusa para irme de ese lugar. Decidí tocar el timbre de todas formas, por si acaso. Quizá había algún tipo de confusión y el cliente aún vivía allí. Pero cuando lo hice, nadie respondió. Toqué una segunda vez y el silencio persistió. Regresé la mirada a la ventana y la mujer ya no estaba. Ese fue el momento en que mi instinto me dijo que debía largarme de allí, pero algo dentro de mí me obligaba a quedarme, como si una fuerza invisible me mantuviera en ese sitio. Sentía que si me iba sin entregar el pedido o sin investigar más, me llevaría conmigo algo que no deseaba. Además, la aplicación de entregas aún marcaba la dirección como correcta y mi racionalidad me decía que debía cumplir con mi trabajo, aunque todo dentro de mí gritaba lo contrario. Al final, opté por rodear la casa y ver si había otra entrada. Quizá la persona que hizo el pedido estaba en otro lugar de la casa o tal vez no escuchaban el timbre. Caminé lentamente por el costado del edificio, notando que el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de las ramas secas bajo mis pies. Llegué a la parte trasera, donde había una pequeña puerta de servicio. Estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, pero mis pies, casi como en trance, avanzaron hacia ella. Empujé la puerta con cuidado y entré en la casa. Dentro, todo olía a humedad y polvo. El aire estaba pesado, como si nadie hubiera respirado allí en años. La casa estaba en completo desorden, como si alguien la hubiera abandonado deprisa, dejando todo tal cual. Platos sucios apilados en la cocina, muebles cubiertos de polvo y, lo más inquietante, fotos familiares esparcidas por el suelo. No pude evitar detenerme a observar una de las fotos. Era un retrato antiguo, con bordes amarillentos, de una familia sonriente, un hombre, una mujer y una niña pequeña. Sentí una punzada de incomodidad al darme cuenta de que la mujer en la foto era la misma que había visto en la ventana. Pero lo más extraño era la niña. Su expresión, a diferencia de la de sus padres, no reflejaba alegría, sino una profunda tristeza, casi como si supiera algo que los demás no. Decidí avanzar un poco más por el pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis pies y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Llegué a la sala principal y entonces lo vi. Un reloj de pared, antiguo, con el péndulo balanceándose de manera irregular. Cada tic-tac resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. Un ligero susurro, casi imperceptible, proveniente del piso superior. Las palabras eran ininteligibles, pero había algo profundamente inquietante en ese sonido. A pesar del miedo que me invadía, sentí la necesidad de averiguar qué estaba pasando. Subí las escaleras lentamente, cuidando de no hacer ruido, aunque cada paso que daba hacía que las tablas crujieran bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, todo estaba en penumbras. Solo una débil luz provenía de una habitación al final del pasillo, la misma en la que había visto a la mujer. Me acerqué, y con cada paso que daba, los susurros se hacían más fuertes, más claros, como si alguien me estuviera llamando. Cuando llegué a la puerta, me detuve un momento para reunir el valor. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba completamente vacía, salvo por una vieja silla de madera en el centro. Sobre la silla, un vestido blanco, desgastado por el tiempo, colgaba como si alguien acabara de quitarlo.
Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con una mano temblorosa, figuras femeninas sin rostro y sombras alargadas. Pero lo peor era el espejo en la pared opuesta. Reflejaba la habitación, pero no solo eso. En el reflejo, podía ver a la mujer de antes, de pie detrás de mí, observándome con esos ojos vacíos. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El cuarto estaba vacío, pero podía sentir su presencia, como si aún estuviera allí, acechándome. No podía respirar, el pánico me consumía, y lo único que quería era salir de ese lugar. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia las escaleras, pero justo cuando estaba a punto de bajar, la puerta principal de la casa se cerró de golpe con un estruendo. Todo quedó en silencio. Traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Comencé a escuchar pasos detrás de mí, lentos, acercándose cada vez más. No podía moverme, estaba congelado de miedo. Sentí una presencia detrás de mí, y cuando giré lentamente la cabeza, la vi otra vez. Estaba más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi cuello. Sus ojos vacíos me miraban, y su boca se movía, susurrando palabras que no entendía. No sé cómo lo hice, pero logré encontrar las fuerzas para empujar la puerta y salir corriendo de la casa. No miré atrás, no me importaba lo que fuera que había quedado allí dentro. Solo quería alejarme lo más posible. Subí a mi moto y aceleré sin rumbo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que el pedido aún estaba en mi mochila. La dirección en la aplicación había cambiado. Ya no era la vieja casa en las afueras. Ahora señalaba un lugar en el centro de la ciudad, un sitio que conocía bien. Era una funeraria, una que había cerrado hace años. Nunca volví a tomar un pedido que me llevara a esa parte de la ciudad. Pero cada vez que paso cerca de allí, siento esa mirada vacía en mi espalda, esa presencia que nunca me ha dejado del todo. Jamás pude olvidar aquella noche y sé que nunca lo haré. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.